La escritura aquí habla que Saulo dice que cayó al suelo o en tierra y entonces oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dije que quería hablarle a ustedes sobre una herejía contra la iglesia. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, mirando aquí el texto bíblico, cuando Saulo perseguía a la iglesia, Jesús dio la cara por ella. ¿Le entra eso? Saulo persigue a la iglesia y el Señor le salió a enfrentarlo. Como decimos nosotros en Chile, dio la cara por la iglesia. Aquí hoy usted va a escuchar que de alguna manera vamos a derribar una idea muy mal concebida por años en el corazón de muchos creyentes. De muchos creyentes. No es nada nuevo porque esto está en la Escritura. El problema es que hemos arrastrado un pensamiento que le ha hecho daño a muchos creyentes dentro de la iglesia. La iglesia son todos los congregados en el nombre de Jesús que tienen la misma fe. Jesús aquí sale en defensa de la iglesia, no de uno. No de uno. Sale a defender la iglesia. Y dije que la iglesia son los congregados en el nombre de Jesús quienes tienen la misma fe. Y todos necesitamos congregarnos. Todos necesitamos congregarnos. Si nosotros no nos congregamos, abandonamos lo que conocemos muy bien, el cuerpo de Cristo. Necesitamos congregarnos y cuando nosotros no lo hacemos, estamos abandonando el cuerpo de Cristo. Y no es normal que alguien ame, por ejemplo, su rostro, pero no ame su mano. O mejor dicho, no ame el resto de su cuerpo. No es normal, ¿verdad? Porque es parte de su cuerpo. No se puede amar solamente el rostro o la cara y aborrecer el resto del cuerpo. Todos los congregados formamos parte, somos la iglesia, somos el cuerpo. Todos, no una parte, no una persona no es la iglesia. Yo solo no soy la iglesia. La iglesia somos todos. Somos todos. Entonces no puede decir un creyente: yo amo a Jesús y no me congrego con el cuerpo. ¿Me entiende eso? No puede decir: yo amo al Señor y rechazo la congregación. Porque al rechazar la congregación estoy rechazando el cuerpo. El cuerpo. No puedo, eso es, no corresponde decir yo amo a Jesús, pero no me congrego. Miren lo que dice el apóstol aquí. Esto escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia. No le dice, tú eres la iglesia, sino dice, la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente. Y cuando Pablo habla de la casa de Dios y la iglesia del Dios viviente, está hablando de los congregados que habitan dentro de esa casa. No de alguien en particular. Usted y yo individualmente no somos iglesia. No lo somos. Sino la iglesia es la casa de Dios. Y los que se congregan, el completo, esos somos la iglesia. Entonces, ¿cómo puede caminar un creyente sin iglesia? No está con el cuerpo. ¿Cómo puede servir a alguien, decir que sirve a Dios sin iglesia? Si no está con el cuerpo. Entonces, aquí donde quiero nombrarle algunas herejías mal concebidas que a la luz de la Escritura vamos a ir comprendiendo. ¿Cómo puede un creyente entonces decir que puede servir a Dios, pero no asiste donde se congrega el cuerpo, cuya cabeza de este cuerpo, dice la Escritura que lo vamos a leer, es Dios? ¿Me entiende eso? Y hemos escuchado expresiones como esta. Yo soy la iglesia. No son las paredes. Amén. Las hemos escuchado muchas veces. No necesito una iglesia para encontrar a Dios. Yo también lo puedo hacer en mi casa. Tengo mayor comunión con el Señor, dicen algunos, cuando tengo una comunicación personal con Él, sin necesidad de ir a una iglesia. No me hace falta la iglesia. Me hace falta solamente comunicarme con Dios. Los más radicales dicen, yo amo a Dios, pero no necesito de la iglesia porque yo soy la iglesia. Eso lo hemos escuchado muchas veces, pero quiero enseñarle esto a usted para que, especialmente que somos ministros, la importancia que tiene que entendamos que somos parte de un cuerpo. Que yo solo no soy la iglesia. Si yo quiero adorar a Dios, necesito estar con el cuerpo. Con el cuerpo. Si quiero servir a Dios, necesito estar congregado con el cuerpo. Solo es como si, usted me entienda, es como si yo me cortara un brazo y dejara un brazo por allá. ¿Usted lo haría? El brazo se mueve con el cuerpo, porque es un miembro del cuerpo. El brazo no puede decir yo soy el cuerpo, no es el brazo, no es el cuerpo. Forma parte del cuerpo. Entonces solo no puede, el brazo solo no puede. Porque es el cuerpo, los congregados, los que adoran a Dios. Es el cuerpo la iglesia. Es el cuerpo de la iglesia. Entonces decir lo que acabo de repetir, yo soy la iglesia, no las paredes, o no necesito la iglesia porque yo oro en mi casa, leo la Biblia en mi casa, o ando pensando permanentemente en Dios, y así como estoy, tengo una mayor relación con Dios. Eso es diabólico. Eso es satánico. Y como lo dice la Escritura, es animal y diabólico, porque no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, dice.
Cuando usted no se congrega y cuando usted está abandonando el cuerpo, estamos abandonando el cuerpo. Entonces después reclamamos bendiciones, reclamamos derechos, pero abandonamos el cuerpo. Porque no nos estamos congregando. La Escritura dice que debemos congregarnos. Conocemos muy bien lo que dice Mateo 18:20, donde hay dos, Dios está en medio de ella. No está con uno. Dios, porque ese uno es uno, pero Dios está en medio de la congregación. Bendice, bendice. La Escritura, el libro de los Efesios también dice que estos alababan a Dios, los que se habían arrepentido, los que se habían convertido, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, a los congregados, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y permanecían unánime, dice, en el templo, como cuerpo de Dios. Entonces usamos la expresión nosotros somos la iglesia. La hemos usado muchas veces. Muchas veces. Vamos a tener que cambiar eso. Obviamente cuando nosotros usamos la palabra nosotros, espero que en ese nosotros, que es un pronombre plural. Espero que lo estemos pensando, cuando digo nosotros, que no estemos pensando en yo. En ese nosotros, si estamos pensando que en nosotros y no en un yo. Pero normalmente cuando se dice nosotros somos la iglesia, caemos en el pensamiento acá, no en nosotros en lo plural, pensando en la congregación, sino como diciendo que nosotros individualmente. Y individualmente, eso no es correcto. El yo soy la iglesia no es correcto. El nosotros en lo plural, eso es lo correcto. Nosotros somos la iglesia. Pero el yo soy la iglesia, ese no es correcto. Porque como lo decíamos, la iglesia son el cuerpo completo. Es el cuerpo completo, es la iglesia. El yo solo es un miembro. Un miembro. Pero yo solo no soy la iglesia. Usted solo no es la iglesia. Usted es iglesia con el cuerpo. Somos solamente miembro. Miembro. Por eso que no podemos abandonar el cuerpo. Y lo llamo a ustedes que con tanta ligereza abandonan el cuerpo. Lo llamo a que se quite un ojo. Córtese una mano. Córtese un pie. A ver cómo se siente. Que es un miembro de su cuerpo. Así muchas veces mutilamos al cuerpo, que en la iglesia lo mutilamos. Porque pensamos que nosotros somos solo la iglesia y podemos sentir al Señor solitariamente, y así muchos le sirven a Dios creyendo que ellos solo son la iglesia, y solo no son la iglesia. La iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros. El apóstol Pablo lo dice mejor que yo, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Y cuando Pablo está hablando de esto, está precisamente enseñando lo que estoy en esta mañana hablándole a ustedes. Está hablándole de la iglesia, no de alguien en particular. Él dice, porque de la manera que en un cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, o sea, muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Ahora entendemos entonces. Ahora podemos entender mejor. Yo solo, usted solo, no es la iglesia.
Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y eso es grande. Por eso que les decía a ustedes en esta hora, yo no puedo cortarme una mano de mi cuerpo porque eso duele. Hermanos, no puedo cortarme un miembro de mi cuerpo porque eso duele. Pero yo no sé si a usted le duele cuando usted abandona el cuerpo. Yo no sé si le duele. No sé si a un ministro le duele. Pero hoy día parece que nos duele mucho porque basta tan solo tomar un teléfono y decir no voy a estar. Y eso es mutilar el cuerpo. Es mutilar el cuerpo. Y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y la Escritura dice que el Señor no ama un miembro. La Biblia me autoriza para decir esto. Dios no ama a un miembro. Dios ama su cuerpo. Dios ama la iglesia. Y una vez más, la iglesia cuyo cuerpo tiene una cabeza. Y dice la Escritura que cuya cabeza es Él, nuestro Señor. Él es la cabeza del cuerpo. Y si Él es la cabeza de mi cuerpo, yo como cuerpo tengo que estar ligado a mi cabeza. Eso indica respeto, temor, reverencia, sujeción a Dios. Hoy día nos congregamos como iglesia aquí y Dios les bendiga a todos los que llegaron. Y Dios tenga misericordia de aquellos que no entienden que forman parte de un cuerpo cuya cabeza es el Señor. Si esto es lo grande. Somos miembros de un cuerpo cuya cabeza es Dios. De manera entonces que es antibíblico y espiritualmente, dicho de otra manera, es enfermizo creer o pensar en rechazar la iglesia. Y hoy día se abandona la iglesia con mucha ligereza, se abandona la iglesia. Hoy día es impresionante cómo se está abandonando al cuerpo de Cristo. Y nos llenamos de justificaciones. Rechazar la iglesia es no congregarse. Y el no congregarse es rechazar el cuerpo. Rechazar el cuerpo es como la mano dijera, yo no quiero estar con el cuerpo. Y resulta que el cuerpo está ligado a la cabeza, que es Dios. Y la mano dice, no quiero el cuerpo. Cuando dice, no quiere estar con el cuerpo o no está con el cuerpo, significa que no está con aquel que es la cabeza, que es Cristo el Señor. Entonces Dios lo quiere bendecir. Pero no puede porque no está ligado al cuerpo. Y mi trayectoria en la fe en el Señor me dice que muchos hermanos luchan de una manera impresionante para lograr en la vida muchas cosas, pero siempre andan separados del cuerpo. Y por ahí de repente dice, oh, el Señor me bendijo con esto. Y después ligerito, hermano, estoy sin trabajo. Es que me ha ido mal. Es que esperaba que me fuera bien, pero todo se me vino abajo. Sí, pues ¿cómo se le iba a ir bien si tú has funcionado siempre? Ha funcionado separado del cuerpo. Y no estar ligado al cuerpo es rechazar a la cabeza, que es Cristo. Y si rechazamos a Cristo, rechazamos a Dios. Porque la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. La palabra del Señor dice una vez más, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Si tomamos esa escritura y la unimos con lo que dice Pablo en Efesios, marido dice, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. No a uno, no a uno. Dios ama
la iglesia. Cuando no estamos con los congregados y Dios tiene una comunión íntima con la iglesia, la está amando, la está acariciando a través de su Santo Espíritu, esa mano no está recibiendo el cariño de Dios. Amén. No está recibiendo nada. Y los maridos entienden esto. Cuando nosotros estamos en comunión íntima con nuestras esposas, la mano de nuestra esposa no está lejos. Está el cuerpo completo en el gozo con su marido y el marido con su mujer. Y allí está la bendición. De la misma manera el Señor dice acá, marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dice, por ella, se entregó por ella, por la iglesia, no por mí solo individual, por la iglesia. Yo encuentro precioso esto, hermano. Si uno no ama a la iglesia o no quiere congregarse, no está en la congregación permanente, primero que nada indica que no ama al cuerpo, y si no ama al cuerpo, no ama a la cabeza de ese cuerpo, ni a quien está por la cabeza de ese cuerpo, que es Dios mismo. Hoy día, hermano, en este tiempo, hay un rechazo, pero impresionante, hermano, en estar con los congregados. Estar en la iglesia. Yo espero traer este tema también a la iglesia en general. Espero traerlo, hermano, pero ya quería traerlo a ustedes, a los ministros, para que de alguna manera ustedes también en su respectiva iglesia le hagan sentir esto a muchos que llegan a la iglesia y a muchos que están en la iglesia, que aparecen cuando quieren, porque ellos creen que ellos así como están bien y que pueden aparecer cuando quieren, porque se consideran que ellos son la iglesia y no son la iglesia, ellos son un miembro del cuerpo, solamente un miembro del cuerpo. La iglesia son el cuerpo completo. Usted ya me entendió, ¿cierto? Ahora, obviamente ahora el Señor dice que tenemos que someternos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo. El miembro no toma decisiones. Si primero no se somete a la cabeza que es Cristo. La iglesia tiene que estar sometida a Cristo. Y estar sometido a la cabeza comienza por congregarse. O sea, cuando alguien dice, no, si yo estoy sometido a la palabra, y hermano, ¿va a la iglesia? Sí, cuando puedo. No está sometido. No hay sometimiento al cuerpo, ni hay sometimiento a la cabeza. No lo hay porque no se está congregando. No hay un creyente siendo iglesia, sino que somos iglesia los que nos congregamos en el nombre de Jesús. Y el Señor siempre saldrá en defensa de su cuerpo. Es decir, Dios siempre saldrá en defensa, hermano, de su iglesia, a la cual Él la llama su esposa. ¿Por qué saldrá en defensa de ella? ¿Por qué? Bueno, la misma escritura dice, porque Cristo y la iglesia es lo mismo. La cabeza no está separada del cuerpo. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, tiene que defender su cuerpo. Por eso digo, Dios siempre saldrá en defensa de su iglesia. ¿Por qué? Porque es su cuerpo. Lo que le conversaba a ustedes antes de la predicación. ¿Por qué el Señor nos defendió? Porque somos miembros de su cuerpo. Porque Él defiende su iglesia. Porque su iglesia es su cuerpo. Y si usted es la iglesia, somos la congregación de la iglesia, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a proteger, Dios nos va a defender, porque somos su cuerpo y Él es la cabeza de este cuerpo. Y Él no solamente la protege, Él la salva, hermano, Él la salva.
Pero Él no salva a un miembro, Él salva al cuerpo. Ahora podemos entender mucho más si nos vamos al arrebatamiento. ¿Por qué el Señor levantará a muchos? Porque son miembros del cuerpo. Por eso los va a levantar, porque son miembros. No se puede ir a la iglesia sin los miembros del cuerpo. Entonces son los miembros del cuerpo los que se tienen que santificar. El Señor dijo, bueno, si tu mano te dio ocasión de caer, mejor córtatela. Porque Él quiere salvar el cuerpo. Si tienes el ojo contaminado, sácatelo. Porque Él quiere salvar el cuerpo. Dios está preocupado del cuerpo. Observe. Dios no está preocupado de un miembro. Dios está preocupado de su cuerpo. Él ama a su cuerpo. Defiende a su cuerpo. Y a tal grado que Él dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. O tu mano, córtatela. Bueno, sabemos que eso se indica, hermano, que a nosotros a veces tenemos que cortar con todas aquellas relaciones que nos causan contaminación. No indica literalmente que usted tenga que cortarse la mano, ni indica literalmente que usted tenga que sacarse el ojo, sino que está hablando de que usted corte con todo aquello que le contamina. Y cuando habla de que sacar el ojo y sacar la mano, porque cortarse una mano, sacarse un ojo duele, romper con una amistad tal vez que lo contamina también le va a doler. A eso se refiere. Entonces somos, hermanos, el cuerpo del Señor. Y aquí, hermano, el Señor habla que esta iglesia tiene que estar sometida a Él, porque, bueno, somos el cuerpo y somos su esposa. Y por eso es que el Señor, el apóstol Pablo toma, o Dios toma al apóstol Pablo para que hable y le diga a las mujeres que ellas tienen que estar sujetas a su marido, como la iglesia está sujeta a Cristo. Así como la iglesia dice está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido en todo. Entonces a veces nosotros le exigimos sujeción a nuestras esposas y le aplicamos esta escritura. Pero nosotros como cuerpo de Cristo, hacemos lo que queremos. Pero sí le aplicamos esta escritura a nuestras esposas. Creo que lo primero tenemos que hacer nosotros, sujetarnos primero nosotros como la esposa a Cristo, en condición de cuerpo de Cristo, para que entonces nuestras esposas también aprendan y se sujeten a nosotros. Un día le dije a unos hermanos allá en Estados Unidos, hermano, nuestra iglesia no da charlas matrimoniales. Donde se dan charlas matrimoniales es porque dentro de la iglesia hay puros carnales. Pero si logramos tener una iglesia espiritual, no daremos charlas matrimoniales. Porque si tenemos una iglesia espiritual es porque tenemos una iglesia que se ha arrepentido. Y los arrepentidos no están mirando a otras mujeres porque tienen su mujer. Y las mujeres arrepentidas no están mirando a otro hombre porque tienen a su marido. Así que no damos charlas matrimoniales. Lo que enseñamos es que necesitamos una iglesia arrepentida y que busca a Dios. Entonces hay una importancia, hermano, de congregarse. Y cuando un pastor habla de la importancia de congregarse, hay muchas reacciones en los miembros de la iglesia. Haga usted el ejercicio. Predíquele a su iglesia sobre la importancia de congregarse. Habrán allí algunos que son que están de acuerdo y los que están de acuerdo son aquellos que son fieles al cuerpo de Cristo. Y que usted siempre los verá allí. Ahí, siempre los verá. Usted llega y están ahí. Porque en otros días aparecen todos. Hay días donde aparecen todos, como el día domingo. Pero hay otros días donde el cuerpo de Cristo está pero totalmente mutilado. Mutilado. Entonces cuando el pastor habla, los que son fieles, los que son el cuerpo, estos se gozan. Pero están también dentro de la iglesia los cuales consideran no necesario lo que el pastor pudiera estar enseñando, porque ellos saben que brillan por su ausencia cada vez que la iglesia se congrega, porque piensan que ellos son la iglesia y no necesitan estar todos los días.
sino que a ellos les basta con orar al Señor, con cantar a Dios o con leer la Biblia y muchas otras cosas. Pero lo que no saben es que ellos no son la iglesia. La iglesia son aquellos que nos congregamos, que nos esforzamos por llegar a la casa del Señor, nos esforzamos. Tal vez ahora entiendo. Y conocí a un varón, hermano, que era estricto con los hermanos. Muy estricto. Muy estricto. Y los hermanos se sometían. Los hermanos sabían que aunque llegaran tarde a la iglesia, llegaran a la bendición, tenían que llegar a la iglesia. Porque si el varón no llegaba, no solo los sacaba del ministerio, sino no lo tomaba en cuenta en nada en la iglesia, en nada. Y yo tenía incluso compañeros de trabajo que corría porque tenía días de reunión y aunque fuera que lo viera llegar el ministro, eso era suficiente para él. Necesitaba llegar. Y yo lo entendía, porque así tiene que ser. Tiene que ser. Y mira usted, a todos los que yo conocía, ¿cómo corrían? Porque había una exigencia que era humana. Sin duda humana, pero esto hacía que por lo menos los congregantes tuviesen sentido de responsabilidad. Pero ya nos encontramos con una iglesia relajada que piensa que la iglesia se queda cuando quede y no hace el más mínimo esfuerzo. El más mínimo esfuerzo, ningún esfuerzo. Entonces, congregarse es reunirse con la iglesia. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís con la iglesia. Congregarse es estar reunido en el nombre de Jesús. Ya lo hemos citado. Congregarse es además, hermano, de perseverar en el cuerpo de Cristo. Eso es congregarse. La Biblia dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y mire, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y sigue, en la comunión unos con otros. Y también en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, perseveraban. Perseveraban en el cuerpo. Congregarse es estar en la casa de Dios. Conocemos esta escritura y a veces somos frescos porque conociendo la escritura citamos el Salmo 122 que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y le dice el hermano, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Dios nos llama en esta hora, hermano, a que nosotros no nos quedemos en casa leyendo la Biblia. Tenemos que ir donde está el cuerpo. Tenemos que ir donde está el cuerpo. No necesitamos, hermano, si bien es cierto por el internet usted puede escuchar predicación y puede muchas cosas, todo eso está bien. Es bueno que escuche todo, pero cuando se congrega el cuerpo hay que estar allí donde está el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El salmista nos dice, es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ello. Escogería, dice, estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. En moradas de maldad. Yo no sé si usted, quiero concluir con esto. Quiero concluir esta enseñanza con esto, hermano. No sé si usted se ha dado cuenta, pero Dios desde el principio Dios ha querido mantener una separación entre lo sagrado y lo que no es sagrado. Desde el principio Dios ha querido tener separadas las cosas que son comunes de la vida y las cosas que son espirituales. Desde el principio Él las ha querido tener separadas. Y cuando habla de reunión, cuando habla de cuerpo y cuando habla de iglesia, lo que Dios ha querido desde el principio es mantener esa separación. ¿Me sigue? ¿Me está escuchando? Bueno, dice la Escritura en Éxodo 33, versículo 7,
que Moisés tomó el tabernáculo, según como Dios le ordenó. Observe, tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. ¿Me sigue? No lo levantó dentro del campamento, sino que lo levantó fuera del campamento. Y lo llamó tabernáculo de reunión. Cualquiera, dice aquí, que quería buscar a Dios, tenía que salir fuera del campamento. Tenía que salir al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Amén. Y por eso que el apóstol Pablo en Hebreos 13:13 dice que nosotros tenemos que también, dice, salgamos pues ahora a Él. O sea, dice el apóstol aquí, vamos en busca del Señor, vamos en busca de Él, fuera del campamento. O sea, lo que nos está diciendo el Señor, que si yo quiero que el Señor me hable a mi vida, voy a tener que salir fuera de mi campamento. Voy a tener que salir de mi casa, ir al lugar exclusivo de reunión, donde está la iglesia, donde están los congregados. Si yo necesito bendición para mi vida, voy a tener que salir fuera del campamento y voy a tener que ir donde están los congregados. Porque allí donde están los congregados está Dios, porque Dios es la cabeza del cuerpo. Y Dios no está allá, Dios está donde está el tabernáculo de reunión. Amén. Entonces, si necesito a Dios, no lo voy a encontrar en mi casa, por mucho que yo ore, no lo voy a encontrar. Hay que ir al lugar donde Dios está, con su cuerpo, con su iglesia. Y Dios lo hizo para que no se confundieran las cosas comunes de la vida con las cosas sagradas. En nuestra casa está todo lo común de nuestra vida. Todo. En el lugar de reunión está lo sagrado. Porque allí donde viene el Señor, desciende el Señor y bendice a su pueblo. Recordemos entonces, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No somos individualmente la iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y como miembros del cuerpo tenemos que estar ligados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Démosle gracias al Señor.